pregunta que lanzo por aquí para confirmar si los dolores que tengo en mente son los correctos es, em, cuál dirían ustedes que es el, bueno, el principal canal, el principal medio por el que nos pueden llegar amenazas en la compañía? No es pregunta trampa, aunque parezca obvia. No sé si por aquí puedo ver chat. Ay, hmm. Vale, pues el principal vector o el eslabón más débil es el usuario y el canal con el que habitualmente trabaja el usuario es justamente el correo phishing utilizando ingeniería social. Gracias, Hugo, acabo de leerte. Muchas gracias por la respuesta. No encontraba el chat antes para mostrarlo. Entonces, como decíamos, el usuario es nuestro eslabón débil y el usuario, por más que estoy absolutamente segura como directores de tecnología y a través de Agrega, hemos intentado entrenarnos, porque yo también soy usuaria un montón, pues desafortunadamente no terminamos entendiendo que no siempre alguien que nos está diciendo o todos los correos que nos llegan de nuestro banco, de nuestro proveedor de servicios de energía o de telefonía o un sorteo que nos ganamos, un viaje al Caribe, aunque ustedes ya están ahí, em, es necesariamente lo que parece ser. Entonces, sí, el vehículo preferido para los ciberdelincuentes para introducir malware en nuestra organización es el correo electrónico. Segundo elemento, como decía Hugo, los ataques de phishing no han parado de crecer sin control. Este último año, el porcentaje, según vimos en el informe que publicamos para las amenazas en el semestre 1 del año 2023, es que han crecido aproximadamente un 340%. Entonces, sigue siendo la manera más fácil o de saturar nuestras redes o de, a través de varias capas, llamémoslo así, o de varios ejemplos o de varios intentos y métodos, llegar al usuario final. Otro punto importante, lo decía Hugo también, la ingeniería social. Todos cada vez somos más digitales, más Go Cloud, más nube y mucha de nuestra información está en línea. Luego es bastante fácil saber cuál es mi cargo, dónde trabajo, independientemente que hoy me haya presentado Matilde hoy. Em, y bueno, probablemente con las apps que tengo de lo que les decía antes, de mi distribuidor de energía o de mi banco o de eh, también mi perfil social en Instagram o lo que sea, doy pistas de cuál es mi comportamiento y de ahí esa información se puede absorber para tener mucho más claro de qué proveedor voy a dudar. Si, por ejemplo, mi compañía de teléfono está con un proveedor rojo y yo estoy con un proveedor azul, por ejemplo. Y el punto más importante en este aspecto es que esto solo es la puerta de entrada. Luego, el riesgo que tenemos en efecto a parar nuestra operación o nuestra organización por tener un ataque a través de correo electrónico es bastante probable, pero el impacto más grande es qué pasa con mis datos. ¿Qué pasa con mi copia de seguridad o qué pasa si llegan a mis correos electrónicos o a mi lista de clientes o a mi Active Directory y, bueno, se hacen con esta información? ¿La pueden publicar? ¿No la pueden publicar? ¿La podemos perder? ¿Qué tanto control tengo sobre este aspecto una vez ya me he expuesto? Mm, ¿Dónde está el diferenciador principal de la propuesta de Agrega y de Advanced Email Security? En también ayudar a
simplificar la administración, la implementación, la visibilidad que ustedes tienen sobre estos ataques y por otro lado, protegerlos de los ataques más complejos o añadir cobertura a lo que podemos tener en este momento con Microsoft, con Google, con anti-spam. Entonces ahí está la parte de amenazas persistentes que en efecto N5 y parte de E3, las licencias de 365 pueden incluir o de Microsoft y el tiempo de esta gestión que me puede dedicar el atender una amenaza catalogada como tal cuando en realidad no lo es o por el lado contrario. Un falso negativo, que me hayan dado un ataque que perdón, que no hayan identificado un ataque y que hayan dejado pasar em, una de estas amenazas. Eh, Otro diferenciador bastante importante que vamos a ver hoy es el tiempo en el que ocurre todo este proceso. No solo es fácil de implementar, de utilizar y de seguir cuáles son, sino también esta detección se hace francamente rápido. Co- Hay micrófono abierto. Cuéntenme. Vale. ¿Qué incluye esta parte de detección? Que es lo más importante. Les muestro esta que es todo lo que incluye y me devuelvo a ver dónde complementamos coberturas. Primero, ¿qué incluye? Aunque habitualmente le llamemos anti-spam, no es solo un anti-spam. ¿Qué? Vuelvo a preguntarles, aparte de spam, ¿cuál es, cuál para ustedes o cuál creen que es el otro riesgo bastante alto que tenemos a través de correo electrónico? Bueno, spam y phishing, esos dos, las dos primeras capitas que hay aquí. Tampoco es pregunta trampa, aunque la respuesta esté en la diapositiva. Los leo, si están por aquí. Hay mucho robo de información que se solicita, por ejemplo, actualiza tus datos, X, Y, Z, siempre todo a Correcto, través de correo. correcto. Muchas gracias por ese aporte. Sí. Y ese robo de información, po- profundicemos en esa respuesta. Ese robo de información también puede, eh, bueno, ¿qué otra manera tiene de materializarse? O sea, no nos preocupa que alguien se haga pasar por mí, que alguien se robe mi cuenta. Todos debemos ser por aquí de los 80 o por ahí y ya me delato más o menos con cuánta edad tengo yo. Nos pasó mucho en Facebook al principio, ¿se acuerdan? Esa usurpación de identidad o account takeaway que nos suele pasar, la suplantación de identidad. Ese es el riesgo eh, o el segundo tipo de ataque, llamémoslo así, preferido, el ataque BEC, la vulneración de el correo electrónico, el correo de empresa, el correo corporativo. Eso se hace, como decía la persona que me contestó, perdón, que no alcancé a ver el nombre, justamente a través de un phishing, que por qué no se puede quedar con sus credenciales o lo que incluimos en este caso, no tener ningún mecanismo de validación de esas DNS o la reputación de la IP y comprobar que quien me manda un correo realmente es quien me dice ser. Aquí está el famoso fraude el SEO, que alguien dice haga una transferencia o como dice mi compañero y manager de marketing, el tío famoso en Sudáfrica que se murió y me dejó una herencia gigante y me están esperando $2 millones, o bueno, para mí eso es gigante, para recogerlos en Sudáfrica. Entonces, esos son los tipos de situaciones que vivimos por no tener esa protección o validación de quién me envía un correo. Estos son los ataques más sofisticados y aquí me devuelvo el punto. Esos son los que podemos complementar, como nos decía al principio Matilde, con la protección o con el uso de nuestras licencias de Microsoft o de Google, ¿por qué no? Que no están incluidos.
qué tan rápida es la detección con Microsoft, un punto importante, y cuáles son las protecciones que nos dan. Justo esta de prevención de usurpación de cuenta o antievasión son dos tipos de ataque o dos tipos de cobertura en las que Microsoft todavía no es o no lo incluye o no es tan eficaz. Por eso es una combinación bastante interesante eh, juntar estas dos. Vemos cuáles son los motores, aunque les voy a dejar ahora, como les contaba al principio, a Alex para que lo vean operativo en la consola. Este es una de las protecciones que no incluye Microsoft de momento. ¿En qué consiste? En que las URLs, el filtro de URLs en efecto lo puede hacer mi antivirus o lo puede tener mi endpoint o puede tener parte el anti-spam, pero yo no estoy analizando los adjuntos y no estoy analizando los reenvíos y no estoy analizando las imágenes, por ejemplo, que tienen muchas veces una URL adjunta. Entonces, si es un dominio oficial o si lo analizo, uy, ¿me oyen bien? Me salió un cartelito de conexión inestable. ¿Me escuchas bien? Ah, gracias, Alex. Pues no lo voy a poder detectar si no tengo esta cobertura añadida. Esta también es la pantalla también, ¿por qué no? Para poner ese phishing de credenciales, al no validar esa URL, puedo en ataques encadenados, llamémoslo así, o piezas encadenadas que en conjunto hacen este ataque, no poder identificar qué está por detrás. Luego, la inteligencia sobre amenazas es un diferenciador muy importante de la seguridad de Acronis y me gusta usar un ejemplo bastante bobo para ustedes que son directores de TI, seguro saben mucho más de tecnología que yo, que es, no me sirve de nada ponerme una vacuna si no tengo identificado cuál es la enfermedad o cuál es el virus que tengo para que la vacuna sea efectiva, las distintas cepas de COVID o ponerme una vacuna para la gripe cuando en realidad tengo COVID o viceversa. Pues la inteligencia de amenazas hace un poco lo mismo, de viendo qué es lo que tengo delante y analizándolo en conjunto con los procesos o toda la cadena, puedo con más facilidad tener una detección o una identificación más precisa de a qué amenaza me estoy enfrentando para, ¿por qué no?, poner el antídoto, ponerle el freno o ponerle la categoría que corresponde principalmente con los que más nos duelen, malware. Aquí es donde con una buena inteligencia de amenazas puedo realmente identificar a qué malware o qué nombre o qué grupo puede estar detrás de cada una de ellas. Anti-phishing lo conocen de sobra. El único punto en el que me quiero parar aquí para destacar es que no se ve, me repito, no se ve de manera aislada este phishing o bueno, el análisis de URL y eh, de malware desconocido o URL maliciosa no se queda solo ahí, se ve en conjunto toda la cadena y es en efecto más fácil identificar los distintos tipos de phishing. Ahora les muestro un ejemplo que me gusta utilizar de los informes. El BEC, la validación o comprobación de reputación con tres tipos de registros por lo menos. Hay más, pero estos son como, llamémoslo así, más eficientes. Y aquí es donde empezamos ya a incorporar, entre otras tecnologías, las que nos permiten hacer estos análisis más rápidos y por eso la velocidad y la precisión de la detección con el machine learning o aprendizaje automático, que suena un poco raro oírlo así traducido. Antivirus, ¿por qué no? También nos puede pasar en el correo electrónico y esta detección es con base de firmas. También podemos tener este tipo de amenazas tradicionales a través de correo y es importante identificarlas. Y aquí es donde empiezo a hacer un matiz importante sobre esta licencia añadida que en algún caso nos puede bueno, N3 y N5 nos puede incorporar Microsoft, pero en las que
es muy importante juntarla con la inteligencia de amenazas para en efecto saber qué tipo de, bueno, si tengo delante un ataque de día cero o un exploit, que si lo analizo de manera aislada, como lo hace Microsoft con desarmar y reconstruir el contenido, como no sea, llamémoslo así, ejecutado o no sea materializado de alguna manera el ataque, si lo analizo por separado, no lo voy a poder identificar, aunque Microsoft me ofrezca esta amenaza. En otras palabras, entre más compleja sea la, la amenaza y yo no sea capaz de eh, analizarlo cuando está ejecutándose, llamémoslo así, va a pasar por debajo del radar de detección y las APTs de Microsoft no la van a poder ver. Aquí también está un poco flojo. Microsoft en el caso de detección de usurpación de cuenta, como vimos antes, no, si usa si no valida quién me está enviando un correo, no es posible. Y un complemento bastante importante para 365, que es este análisis de detección malware y anti-phishing, no solo lo tenemos para el correo entrante, esto es un gateway que filtra todo lo que entra, sino también el correo saliente. Quiero decir, tengo una primera capita, llamémoslo así, de protección para que el ciberdelincuente no use mi dominio, mi organización de 365 como vehículo de malware dentro de la organización. Ahí tenemos una protección también interna. Y por último, con esto quería cerrar, que es, aquí no estoy hablando solo de qué incluye Microsoft o no dentro de sus protecciones y dónde es eficiente o no. Aquí quiero hacerles un comparativo sobre por qué un solo motor o una sola tecnología o un solo tipo de análisis no es suficiente para todas las amenazas a las que nos estamos enfrentando en el correo. Por ejemplo, la construcción perdón, cos- construcción, deconstrucción y reconstrucción de contenido, perdón por la trabada, no me es eficiente o no me permite cubrir las amenazas persistentes o los ataques de día cero o los exploits, ¿correcto? No me da esa cobertura. El, el torno aislado o sandbox tampoco es tan eficiente como el análisis de la cadena de procesos, el CPU, o el análisis no por aplicación, sino, o bueno, o estadística o por comportamiento, o sea, de manera aislada, sino determinista que tenemos en email security frente a otras protecciones de otros antivirus que podemos tener en mercado. Esas no, el entorno aislado no me permite con mucha precisión identificar un exploit o malware desconocido. Ese también es un punto y un diferenciador importante en el que pueden confiar en Agrega viendo esta solución. ¿Hasta aquí dudas antes de la demo o prefieren directamente ver la demo? Perdón si les he hablado muy basiquito y ustedes ya son más usuarios y gestores de aplicaciones de protección más complejas. Por mi parte, pasemos a la demo. Ok, Walter, Hay este una, aplicativo, hay perdón, una pregunta aquí de Walter. ¿Es este aplicativo está diseñado solo para 365 o para otros dominios? otros, bueno, a esto le llamo aplicaciones. Sí, como es un gateway, funciona para cualquier solución que no utilice un servicio, llamémoslo así, de correo a través de pasarela o de gateway. O sea, es posible para Simbra, para cPanel o para cualquier otro proveedor de correo que
permita modificar los registros MX. En el caso de 365 y de Google no es así, pero sí, em, pero sí se puede para otros dominios, como preguntas tú. Sí, creo que sí. Agrega con mucho gusto, Walter. Alex, ¿algún complemento a lo que he dicho de los No, correcto. dominios o de pregunta? Ok. No se puede agregar otros servicios de correo electrónico, sí, sí, sin problema. Sí, los videos van a estar disponibles, por supuesto. Em, y bueno, entonces, sin más, vamos a ver la demostración. Déjenme les comparto mi pantalla. Por favor, si me confirman que le están viendo correctamente. Ya lo vemos, Alex. Ya vemos la Ahora consola sí. de Acronis. Ok, perfecto. Perfecto, entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí es la consola CyberProtect Cloud, el servicio que incluye muchas otras cosas. Nos vamos a focalizar, por supuesto, en la parte de seguridad de correo electrónico. Lo único que quería mostrarles de aquí es precisamente cómo se ubica este servicio. Estamos en la consola principal y en esta sección, correo electrónico, es donde vamos a entrar para poder visualizar el acceso hacia la consola. La funcionalidad de protección de correo electrónico es bastante amplia, por la cual tiene su propia sección dentro de la consola que vamos a poder accesar desde aquí. Entonces, vemos esta parte, le damos clic aquí y en automático nos va a llevar precisamente ya hacia la interfaz gráfica de la consola, que lo conocemos como el X-Ray. Que el X-Ray es esto que estamos viendo aquí en pantalla. Está compuesta y la organización es muy, muy similar. Vamos a tener también del lado izquierdo este panel con acciones que podemos desplazar para hacer más grande el área de visualización. Y esta sección tiene diferentes componentes, diferentes áreas, la parte informativa, donde podemos ver, donde estamos en este momento es el análisis de incidentes, que es esto, es justamente un sumarizado, un dashboard de control que se puede agregar de acuerdo al menú que vemos aquí arriba. Por ejemplo, aquí estamos viendo todas las detecciones, las sumarizaciones respecto del último día, pero por ejemplo vamos a colocarlo el último trimestre para que tengamos más información. Y aquí ya se llena, hace un poquito más de sentido. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una sumarización, unos gráficos con más información. Aquí lo que vemos es, está principalmente organizado por tops, es decir, en este lado vemos los tops de los ataques que hemos tenido en este trimestre. Y vemos, por ejemplo, aquí por tipo de diferentes ataques o diferentes amenazas que llegan por correo en las diferentes formas que nos estaba comentando presidente María. Por ejemplo, correos con la intención de hacer algún tipo de suplantación de identidad. Vemos aquí. En este ambiente, pues un ambiente pequeñito, entonces solamente tenemos estos correos detectados en el último trimestre, pero aquí hemos tenido uno, por ejemplo, ¿no? Y con características de spoofing, es decir, de suplantación de identidad de una identidad conocida, que puede ser, por ejemplo, algún correo de alguna persona dentro de la organización o alguna marca, una suplantación de alguna marca también. Luego vemos, por ejemplo, aquí la suplantación, perdón, un correo que intenta hacer un correo de phishing, intenta robar credenciales. También vemos aquí un correo, a través del correo que tiene algún componente malicioso para hacer este tema de phishing, un HTML o un archivo anexo al correo con algún componente, con un correo, un archivo realizado con HTML para hacer este propósito. Luego aquí vemos otro tema de phishing, pero este se trata de, por ejemplo, de algo, por ejemplo, una red social o está redireccionándose hacia una página que tiene que ver un componente de red social o una página, por ejemplo, pública. Aquí vemos otro tema de phishing, pero se trata sobre el propio correo. Se está enviando alguna imagen
para tratar de engañarnos y hacernos pensar que se trata de otra cosa, como por ejemplo una marca conocida y nos intenta, o por ejemplo lo que mencionaba María sobre eh, nos están enviando un comercial con una marca, pero que no es realmente esa marca, sino que nos están engañando y para tratar de hacernos colocar ahí, por ejemplo, nuestras credenciales, nuestro acceso hacia Gmail o alguna otra marca que tengamos, hemos creado una cuenta y nos está engañando, por ejemplo, ¿no? Y otros temas de fraude. Por ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver todos estos ataques, le damos clic y nos va a llevar justamente a esos correos. Y así vamos a ver otros análisis que vemos aquí, también de otros tops, y aquí vemos cuáles son los principales correos que me están llegando con temas de phishing, fraudes, algunos correos que están también en la categoría de alguna política que nosotros podemos definir. Yo te les voy a mostrar justamente esta parte. Y así vamos a ir viendo las sumarizados, los conteos de cuántos correos vamos recibiendo. Aquí también podemos ver hacia quiénes de la organización están siendo objeto de envíos de más correos con algún tipo de amenaza. Por ejemplo, esta dirección de correo es a los que los más les están llegando. 8 correos hasta ahora en lo que va de este último trimestre. Los principales emisores y los que están enviando estos correos. Si le damos aquí, nos vamos a mandar más información. Las marcas más suplantadas, por ejemplo, que también tiene que ver con la suplantación de marca. Correos que pretenden ser de LinkedIn o de Amazon, o suplantados de forma interna, del dominio interno. Otros dominios que también tienen estos problemas, ¿no? Amazon, Orden Planning, DHL y personas también, ¿no? Entonces también tenemos esta información aquí disponible. Y podemos continuar con estos análisis. Y lo mismo también con las gráficas que vemos aquí, cuáles son los principales ataques, los tipos de diferentes ataques, URL sospechosos, correos de fraudes sobre temas de pagos, sobre temas de entregas falsas, sobre correos que tienen que ver con fraudes que tienen que ver con algo de telefonía. Y así podemos ver las diferentes categorías de cada uno de estos. Entonces, lo que vamos a poder ver aquí en la parte de incidentes. Pero tenemos muchas otras áreas aquí, como la respuesta a incidentes. La respuesta a incidentes son aquellos casos que podemos levantar, que podemos solicitar al equipo de incidentes de la solución para que analicen un correo en caso que nosotros hayamos identificado que por alguna razón sospechamos que no es el veredicto adecuado y solicitamos que nos confirme, que hagan un estudio sobre ese incidente. Y aquí podemos ver la respuesta a estos incidentes. En este momento no tenemos alguno, pero aquí podemos ir revisándolos, el historial de esos casos que solicitamos para que nos den un segundo análisis de este caso para ver si corresponde con el veredicto. Esta sección vamos a ver aquí un análisis del tráfico de correos. Aquí igualmente lo vamos a ver por el día de hoy, la semana pasada o el mes pasado. Y esto es un buen indicativo, un gráfico que así de entrada nos muestra, por ejemplo, algunos picos en la actividad de la recepción de correos. Y esto nos muestra de entrada rápidamente cuando la organización podría estar recibiendo algunos correos o una campaña, por ejemplo, de phishing hacia alguna persona o a varias personas. Y entonces aquí podemos ver rápidamente qué días y podemos dirigirnos a esos correos para ver ese comportamiento anómalo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el promedio de recepción de la organización está más o menos por aquí. Entonces, cuando vemos inmediatamente estos picos, sabemos que algo podría andar algo mal. Entonces, podemos focalizar el análisis en estas fechas y ver los correos que están llegando para saber qué está pasando y hacer un perfilamiento. Bueno, la solución va a ser el perfilamiento, pero podemos ver de dónde están llegando estos correos, hacia qué personas, de qué destinatarios y qué remitentes. Luego tenemos aquí, por supuesto, el tema de reportes. Estos reportes se van a generar de forma automática. Y aquí vamos a poder también ver los reportes y consultar los reportes también por estos filtros de periodicidad.
y podemos descargar los correos para los reportes para tenerlos de forma visual. Luego tenemos áreas de operación. Esta parte de operación de seguridad es donde vamos a estar mayormente visualizando, porque aquí es donde están justamente la parte de escaneos, la parte de los casos, los eventos, los registros de auditoría, pero específicamente aquí en la parte de escaneos es donde vamos a tener el análisis que va a realizar la solución de todos los correos. Y aquí es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Rápidamente les muestro aquí, antes de dedicarlo más a esta parte, la sección de cuentas, donde vamos a armar diferentes opciones de configuración del entorno. En la parte de preferencias vamos a poder definir y ver la información sobre los dominios, la organización que estamos gestionando con la solución. Aquí vamos a ver temas de licenciamiento, los canales. En este caso, esta organización está dada de alta 365, pero respondiendo un poquito a la parte de la pregunta de Walter, aquí podríamos tener otros dominios también dados de alta y también gestionar y escanear y proteger esos otros dominios. Tenemos la parte de detección y reportes. Aquí podemos ajustar estas opciones para cómo se va a comportar, qué es lo que queremos setear para que se comporte y haga los escaneos de la solución. Por ejemplo, si le doy aquí Edit, aquí voy a poder establecer qué es lo que quiero incorporar como parte de detección. Por ejemplo, aquí el spam no lo estamos colocando en la parte de cuarentena, únicamente aquellos correos que estén catalogados como o el veredicto sea malicioso restringido. Ahorita vamos a entrar a la parte de restringido, pero todo lo que sea malicioso lo vamos a mandar automáticamente a cuarentena. Los correos de spam no están seleccionados. Yo podría cambiar ese comportamiento si selecciono esta casilla, y entonces también los correos de spam no van a ser entregados y van a estar enviados automáticamente a cuarentena. Y la parte de los reportes, también cómo voy a generar de forma automática los reportes. Aquí puedo establecer esas opciones y otras más, el tema de alertamientos y otras opciones que puedo configurar aquí. Entonces aquí voy a establecer justamente todo esto. El tipo de archivos restringidos. Esta también es una parte importante porque aquí voy a poder establecer como política, además de los diferentes motores, y si recuerdan el gráfico que estaba mostrando María, los diferentes etapas o secciones que la solución realiza, esos son los diferentes motores que intervienen en la detección. Y ahorita menciono esto porque ahorita vamos a ver cuando hagamos el análisis de un correo, cómo intervienen esos diferentes motores en la parte de la detección y cómo la solución ubica las diferentes detecciones para cada correo. Esta parte es una de las políticas o uno de los niveles que se va a detectar. Yo puedo establecer, colocar detección a nivel de archivos restringidos, es decir, yo voy a colocar una política en donde voy a decir, quiero que me detectes y me bloquees el acceso a los correos de aquellos archivos que vengan con algún formato en específico. Aquí ya está establecido uno, que es estos correos con 11 formatos. De todos los múltiples archivos de los formatos que vengan, voy a bloquear este tipo de archivos que vengan en los correos. Y esto me va a generar una categoría en específica. Y así puedo generar otras opciones de configuración a mi entorno. Y también tengo aquí la parte de configuración de la detección. Voy a poder agregar listas blancas, listas negras, para bloquear ciertas cosas, remitentes, IPs, dominios, inclusive hash de los correos, para agregarlos en estas listas blancas, listas negras, hacer los disclaimers. Puedo colocar estos disclaimers en parte de los correos que van a poder ver los clientes, agregarlos o no a lo que van a poder recibir los usuarios, hacer los seguimientos a los URLs o definir si voy a permitir estos seguimientos a los URLs o no. Voy a poder dar de alta usuarios o agrupar mis usuarios por usuarios VIPs para seleccionar y dar seguimiento más puntual a ciertos usuarios. Y en general un área de recursos donde está toda la documentación, hay videos, condiciones y otras cosas que tienen que ver con la documentación y el comportamiento. Entonces, regresamos específicamente a la parte que les mencionaba, donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo, que es el tema de escaneos. Y aquí en estas secciones donde ya tenemos toda la inteligencia y la analítica de identificación de nuestros correos.
En la parte de arriba tenemos, vamos a filtrar la cantidad de información que queremos ver. Por ejemplo, aquí estamos filtrando todas las detecciones realizadas en el último trimestre o al último día. Obviamente aquí vamos a tener mucho menos información. Si se detectó algún escaneo en algún correo, aquí solamente vemos uno, por ejemplo. Y luego tenemos, lo voy a poner, por ejemplo, aquí al último trimestre, para que nos traiga lo que está más detectado. Y luego tenemos los filtros por veredicto. Los veredictos tienen que ver con lo que está detectando solución. Maliciosos, restringidos, que es justamente esta política que mencionábamos sobre los archivos catalogados con ciertos formatos. Luego tenemos el correo no deseado, eh, alguna actividad sospechosa y, por supuesto, el correo limpio. Si yo selecciono, por ejemplo, correo limpio, la solución me va a indicar aquí pues, todos los correos que han sido entregados a los usuarios. Es correo que no tiene ninguna actividad maliciosa, no tiene nada. Voy a poder ver aquí la lista de esos correos que han sido entregados, pero no veo la información de este correo. Voy a ver la información que tiene que ver con el análisis del correo, los metadatos del correo, pero no voy a ver el contenido. Simplemente sé que recibieron, fueron enviados estos correos por parte de este remitente hacia este destinatario y fue entregado en esta fecha y esta hora, pero yo no tengo la información, no veo cuál es el contenido de este correo. Aquí veo, por ejemplo, que fue analizado, determinado como limpio, el veredicto es que está limpio. Tengo su hash, siempre me va a generar un hash para efectos del análisis. Y si le doy clic aquí en el análisis más profundo, aquí me desglosa ya todo el correo. Voy a tener datos de las horas, fechas de cuándo se realizó. Voy a tener ciertos botones para realizar alguna acción sobre estos correos. Por ejemplo, tengo la capacidad de eliminar este correo como administrador. Puedo solicitar una investigación, que eso es a lo que yo me refería con que podemos solicitar al equipo de análisis de incidentes que me haga un análisis de este correo porque estoy sospechando que el veredicto es incorrecto o porque vi algo en este correo y quiero que el equipo me ayude a hacer un análisis. En este caso de correos limpios, pues bueno, puedo cambiarlo para decir, ok, quiero que me hagan el análisis porque este correo siento que es malicioso por alguna razón. Lo coloco aquí en que es malicioso y especifico por qué estoy solicitando esto. O es un correo como no deseado por alguna razón y envío la solicitud. Y entonces voy a poder hacer toda la trazabilidad a través de la parte de la respuesta a incidentes. No lo voy a solicitar, por supuesto. Pero aquí puedo ver todo este análisis. Voy a ver el análisis del tipo del correo, el canal, por supuesto, el servicio, la acción que está entregado a los usuarios finales en la organización. Veo detalles de este correo y puedo ver los componentes que son parte de este correo. Pero no voy a ver la información, simplemente todo el metadato que hay detrás de este correo me va a hacer este análisis. Por ejemplo, puedo ver aquí los registros de análisis del remitente. Aquí voy a ver los registros DMARC, por ejemplo. El análisis todo está en verde, entonces esto es un correo auténtico. El destinatario es quien dice que es, el dominio corresponde, las IPs corresponden. Veo la información de dónde proviene este correo. En este caso es de esta ciudad. Le veo las IPs. Y veo que todo está correcto. Y lo puedo hacer también por otros componentes que vengan dentro de este correo, por ejemplo, los dominios, el URL, y también puedo ver aquí la información de dónde proviene este correo, el dominio. Entonces todo está correcto. ¿Okay? Tengo inclusive accesos, por ejemplo, para hacer escaneos directamente con virus total de este dominio. Puedo agregarlos a listas blancas, a listas negras, este bloqueo, o de nuevo igual cambiar el veredicto por alguna razón. En todos los correos voy a tener cierto tipo de acciones que puedo realizar. Dependiendo del veredicto, voy a tener este tipo de acciones. En este caso es un correo limpio, entonces tengo estas únicas acciones. Si me regreso aquí en el caso de escaneos, ahora vamos a analizar, por ejemplo, un correo de carácter sospechoso. Ya no los limpios, sino los sospechosos. Le doy clic aquí.
Entonces filtro y únicamente me va a mostrar los sospechosos. En este caso no tengo, al menos esta detección en este ambiente, no tengo sospechosos, lo voy a hacer con correos de spam, por ejemplo. Y aquí voy a tener, me parece que aquí hay bastantes, 151 correos con algún tema de spam. No son correos maliciosos en general, no tienen algún componente malicioso, entonces, por ejemplo, pero tengo todos estos. Y aquí sí, a diferencia de los correos limpios, sí voy a poder ver la información, porque es spam. Entonces aquí veo el correo, si le doy clic aquí voy a poder ver el análisis inicial, es decir, veo información del remitente, del destinatario, lo que se está escaneando, veo el veredicto, que es lo que se va a analizar para llegar a la conclusión de que es un correo no deseado. Y aquí vemos, por ejemplo, que me está enviando información y dentro del correo tiene algo oculto, hay una corrección. Entonces aquí estos bullets me va a indicar lo que se está analizando y por qué se está llegando a este veredicto que vemos aquí. Y aquí me está haciendo un análisis de lo que está en rojo, es lo que está detonando esto como correo no deseado. Es esto que vemos aquí. Y igual me va a generar este hash. Entonces voy a hacer el análisis más profundo de este correo. Y aquí entonces sí ya puedo ver mucho más información. De nuevo voy a poder tener acciones diferentes a las que veíamos con un correo de limpio, como por ejemplo voy a poder reenviar el correo, reenviarlo porque debido a la característica puedo reenviar este correo a otras personas. En algunos casos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, hay otras políticas y hay otras opciones para poder hacer este reenvío. Voy a poder eliminar el correo, voy a poder solicitar la investigación, voy a poder resaltarlo para tenerlo ahí como análisis. Por ejemplo, si estoy haciendo este análisis, pero tengo duda o no he terminado de hacer el análisis, puedo ponerlo como resaltado, como destacado, para encontrarlo de forma más fácil. Puedo ver la vista de esta información, es decir, puedo hacer un preview del correo sin ningún problema, no tengo ningún riesgo y puedo ver ya tal cual el contenido de este correo. Y vemos que tiene imágenes, vemos cómo lo vería tal cual el usuario. Y la solución también va a ser análisis inclusive de las imágenes. Va a ser toda la trazabilidad de lo que hay detrás de las imágenes, va a ser la trazabilidad y va a accesar este link que vemos aquí, también lo va a accesar para hacer este análisis. Y eso es lo que también va a determinar muchas cosas, va a determinar a dónde me está llevando este link, si hay un componente malicioso, va a analizar la reputación del dominio de esta página a lo que me está llevando y todo lo que conlleva el darle clic a este link, y eso va a ser el análisis que va a realizar y va a determinar si es malicioso o no es malicioso. Y lo que vemos aquí, lo que yo les comentaba sobre los motores y las capas en donde está cayendo este veredicto. En este caso, de todo el análisis de que hizo del correo, no solamente los dominios, no solamente las IP, no solamente los metadatos, sino los links que están detrás de las imágenes o los links que están ahí, que vimos ese link que veía marcado en azul, va a hacer todo ese análisis y si todo es, como en este caso, no tiene ningún componente malicioso, únicamente lo está catalogando como anti-spam. Si es un tema de a lo mejor un correo que no solicitamos, no reconocemos, no deseamos, pero no tiene ningún tema malicioso, no tiene ningún tema de malware, no tiene ninguna inteligencia que amenace la seguridad de la organización, no es un tema de phishing, no tiene nada de suplantación de identidad, entonces únicamente está cayendo en la categoría anti-spam. Y aquí vemos todo el análisis al respecto. Correo no deseado, podemos igual ver todo el análisis de todos el remitente, su dominio, las IPs, los registros. Aquí, por ejemplo, está fallando en el registro SPF por alguna razón. Aquí vemos otro tipo de análisis también, dependiendo de lo que es lo que está analizando. Aquí está analizando, por ejemplo, la vía de retorno y aquí está analizando el remitente como tal. Entonces, posiblemente no aceptan ciertos aspectos. Por ejemplo, no puedo yo enviarle un correo de regreso a esa dirección. Y aquí va a ser automáticamente un perfilador del remitente.
y con esto nos puede dar una buena ayuda de ir conociendo quién nos están enviando, qué tipo de información, qué tipo de correos. Aquí vemos, aquí vamos a darle clic, por ejemplo, el último trimestre, y vamos a ir viendo información. El análisis de la reputación va a ir generando un análisis de la reputación por remitente y también por los encabezados de los correos. ¿Okay? Entonces, voy a regresar aquí también de nuevo a escaneos. Ahora vamos a hacer el análisis, por ejemplo, de la parte de restringidos. Voy a regresarme aquí, voy a filtrar solamente por restringidos. Y estos son los correos o las políticas que vamos a determinar nosotros. En este caso, el análisis de este correo es por un archivo que estamos bloqueando, estamos colocando específicamente como no queremos recibir este tipo de archivos. Entonces aquí lo vemos, el veredicto es un archivo restringido. Aquí estamos viendo sobre lo cual está haciendo el análisis, la ruta del ataque, aunque no se trata de un ataque, sino en este caso es un archivo restringido. Vemos la acción, lo está mandando a cuarentena porque está cayendo precisamente en esta política de archivos restringidos. Si le doy el análisis más completo, aquí me va a decir, ok, tengo igual la capa en donde está cayendo, es en esta política que nosotros creamos de archivos restringidos. Aquí va a ser el análisis precisamente del archivo y por qué está cayendo en esta capa, porque el archivo está en esta categoría de restringido, es decir, estos archivos tipo zip no los estamos permitiendo y es justamente lo que está haciendo aquí. Igual vamos a tomar ciertas acciones, podemos reenviarlo y aquí es lo que les decía, dentro de esta política yo puedo determinar si voy a permitirle el reenvío a ciertas direcciones de correo o a ciertos dominios para poder hacer el reenvío. Voy a poder eliminarlo, igual solicitarlo, solicitar una investigación. Puedo ver la vista previa del correo. Aquí vemos que dentro del correo hay un archivo anexo, un archivo zip, que eso fue lo que detonó precisamente esta detección y colocarlo en esta política. Y aquí vemos el análisis ya del archivo. Que si le damos clic aquí, bueno, por defecto está seleccionado este primer nivel, que es el archivo. Vemos que el archivo restringido, aquí voy a poder hacer el análisis de toda la información de metadatos también de ese archivo y del correo. Si le doy clic aquí al archivo, va a analizar el contenido del archivo zip y va a decir, ok, dentro del archivo zip está este archivo que se llama partnerprogramguide.pdf. Están comprimiendo un PDF en este archivo. Entonces, si le doy clic aquí, ahora estoy analizando ya el archivo PDF, ya no el archivo .zip, sino lo que tiene adentro. Lo que tiene adentro es un archivo PDF que lo analiza y ve que está limpio, no tiene ningún componente malicioso, no tiene un virus, no tiene nada, el archivo está limpio. Pero como estamos catalogando como restringidos los archivos .zip, no importa lo que tengan dentro, por eso es que este correo, aunque el archivo esté limpio, lo está mandando a cuarentena por esa razón. Pero el archivo está limpio, aquí lo vemos. Algo muy importante de esto, y esto lo hace cuando analizamos un correo con algún anexo y específicamente también cuando viene un virus, va a utilizar esta funcionalidad que es el hub. Esto se los comentó, por ejemplo, María, cuando estaba resaltando las características de diferenciadores contra Sandbox, por ejemplo. Esto es ese Sandbox, que en realidad no, la solución no maneja un Sandbox, maneja esto, que es mucho mejor. Hub significa Hardware Assisted Platform. Lo que hace es, va a analizar esa amenaza, va a abrir ese archivo, va a ejecutar ese archivo infectado, y en este caso va a hacer el análisis de este archivo PDF. Y si lo vemos aquí, si yo doy clic aquí en este archivo PDF, me hace el análisis de qué sucedería si el usuario le diera doble clic o abriera este archivo zipeado o ejecutara un archivo que viene en el archivo anexo, que es un virus, y resulta que es una macro con instrucciones maliciosas. Este análisis hub va a ser esa especie de sandboxing, que no es un sandboxing, pero más o menos otras soluciones, la mayoría de las soluciones tienen esa parte de sandboxing. Aquí ejecutaría esto que se llama hub para detectar justamente qué es lo que haría. Y esto es lo que va a detectar y va a detonar muchos engines de detección de ATPs, de malware de día cero, de amenazas persistentes. Todo eso lo va a detectar a través de esta parte.
Entonces, aquí lo está haciendo a nivel de ese mismo archivo, inclusive PDF, que es algo muy, muy simple. Simplemente va a ejecutar un servicio presente, que es el que permite leer los archivos de PDFs y se ejecutan internamente en los equipos estos programas. Es el Reader, por ejemplo, es el Acrobat y los Readers, ¿no? Pero cuando tenemos una amenaza más grande, inclusive una macro, por ejemplo, o un PowerShell, esto nos va a describir a este nivel y nos va a dar inclusive el detalle de todas las instrucciones a nivel lenguaje ensamblador de qué se está ejecutando en ese virus, por ejemplo. Y eso es sumamente útil para los especialistas para saber entender qué está haciendo, qué está ejecutando esa macro en caso de que este correo le hubiera llegado al usuario y el usuario inocentemente o a propósito le hubiera dado doble clic y hubiera ejecutado ese virus, ese archivo infectado. Entonces esto es sumamente importante y esto lo podemos ver sin ningún tipo de riesgo como administradores. ¿Okay? Y bueno, tenemos otros elementos, como por ejemplo aquí el correo tenía otras cosas, tiene por ejemplo, un link por ahí a una página, que viene aquí, que está direccionando hacia el portal de partners de Acronis, por ejemplo. También hace el análisis de este portal de partners y lo encuentra limpio. Y luego tiene por ahí otro link, hace otra cosa. Va a hacer el análisis absolutamente a todo lo que está dentro de este correo. Y lo va a hacer Alex, con todos los correos. Sí, adelante, por favor. Noel nos preguntó en el chat y quería que si tenías un ejemplo viéramos em, el análisis de headers de correo de documentos y el propio documento. O sea, el que mostraste antes nos sirvió, pero para ver un Este, adjunto en concreto y corresponde a la respuesta que le di, que es respondido en línea. O Noel, si tienes posibilidad de micrófono y complementar la pregunta, ya que tienes la manita levantada. Ok, la pregunta es, si yo recibo un correo o un adjunto que no trae extensión, si la solución puede identificar qué tipo de archivo es según el encabezado. seguramente sí, sí lo va a detectar, porque va a hacer precisamente este análisis y va a detectar que ese archivo que está ahí es un ejecutable o es un archivo de algún tipo y va a intentar abrirlo para ver de qué se trata. Si es un archivo ejecutable, va a hacer este tipo de análisis y ahí nos va a decir, ¿sabes qué? Este archivo que no tiene extensión va a intentar hacer esta ejecución de estas instrucciones. ¿Ok? Déjenme ver si me puedo ir aquí. Una pregunta, bueno, evidentemente tiene que tener un motor para identificar encabezados. Por Más o supuesto, menos, Sí, ¿con qué frecuencia se actualiza ese motor? buena mm, pregunta. eso lo hace de la solución de forma, puede ser inclusive diaria. Cada vez que se detecte o que se actualicen los motores de Machine Learning, se va a actualizar. Cada vez que se detecte una nueva firma, se va a actualizar. Cada vez que haya una nueva actualización, se va a hacer. No sé exactamente con qué frecuencia, pero hasta donde sé, no tiene una frecuencia fija. Es decir, pues cada Depende del semana se motor. actualiza, ¿no? Todos los días se actualiza, sino se va actualizando constantemente. Inclusive estas opciones que vemos aquí de solicitar investigación, si esta investigación resulta en algo que pudo haber identificado de forma incorrecta, se va a trabajar para ajustar todos esos motores y en ese momento se vuelve a ajustar. Otra forma de ajuste, por ejemplo, es, si me regreso aquí a esto que vemos aquí, en cuanto esto, la solución detecte y baje el nivel a menos de 5, eso también va a generar en este caso nosotros, o el equipo de desarrollo, más puntualmente, se ponga a trabajar en identificar por qué este puntaje bajó y por qué hay un falso positivo y se O vuelven arriba, a Alex. ajustar.
El Perdóname. 99.95 y los 164 incidentes. O sea, si tú reportas y necesitas un cambio de veredicto y en efecto se demuestra que hay un falso positivo, que era lo que te estaba diciendo Alex con el cambio de puntaje, eso va a hacer también que el equipo de desarrollo analice a ver qué actualización necesita ese motor. Así que, Exacto, en otras palabras, Noel, no para de actualizarse. No te exacto. podemos decir cada hora, pero, pero no para de actualizarse con los 7 motores distintos, que fue otra de las preguntas que contesté en el chat. Pero no me Exactamente. quedó claro, ¿quieres saber o quieres que la solución te diga qué tipo de extensión es o quieres que a pesar de no tener extensión, y por el encabezado te haga un análisis de ese documento sin extensión y te libere, llamémoslo así, si tiene una amenaza, o sea, te lo bloquee si detecta amenaza? ¿Cuál es tu caso? Ok, pensando como abogado del diablo, ¿verdad? Dale. Y yo quisiera, o sea, si yo sé que el software hace una revisión por extensiones, y yo agarro este adjunto y lo envío, le quito la extensión y puede ser, digamos, un screensaver, ¿verdad? Yo le quito la extensión SCR y, y el software va a pasar, o puede ser un PowerShell script, eh, y el no tener extensión, pues no sé si el software en este caso tiene la capacidad de identificar eh, qué tipo de archivo es el que está pasando. O sea, Sí, lo pregunto por eso, pues porque la verdad es que eh, tenemos que pensar no solamente como Blue Team, sino también como Red Team. Hay que hacer de claro. purple. De hecho, por eso estamos todos aquí, porque hay que anticiparse a cuáles son las técnicas, cuáles son los métodos que están usando los ciberdelincuentes una vez se dan cuenta que han sido detectados. Por eso no es recomendable solo quedarse con el motor o solo quedarse con el anti-spam o solo quedarse con el phishing, porque en efecto esos ya saben evadirlos. Entonces, sofistican ese red team, sofistica el ataque o cómo engaña o pretende engañar a la herramienta para que no lo identifiquen. Con 7 capas es difícil, pero en cualquier caso, Perception Point y Acronis contemplan ese 0.06 o 5 de modificación y de posible no veredicto correcto para analizarlo y modificarlo sobre la marcha. Con Es- ese análisis incidentes bajo demanda y esa posibilidad también de solicitar la modificación de un veredicto. Así es. Pero de todas maneras, la solución, aunque la solución va a analizar todos los componentes del correo, todos. Aunque el archivo no tenga extensión, lo va a analizar. Al estar dentro del correo, ser parte del correo, va a analizar eso. Y va a determinar, bueno, a lo mejor no va a saber por extensión, no te va a decir, es un archivo que tiene esta extensión. Pero al ser parte del correo va a analizar ese como un componente del propio correo y va a identificar que eso se trata de una amenaza. ¿Ok? Entonces, eso sí lo va a analizar. Y, y eso, por ejemplo, vamos aquí, en este correo, que en los encabezados, pues van a encabezados y todo el metadato de todo el correo va a ser analizado. Entonces, cuando encuentre este elemento que no tiene ninguna extensión, lo va a analizar aquí y vamos a también tener aquí su propio análisis. Aquí a lo mejor vamos a tener que este es un payment punto nada, pero sigue siendo un archivo. Entonces lo va a detectar, lo va a analizar y va a seguir, va a ser el análisis que tenemos aquí. Todo lo que vemos aquí lo va a realizar. Y vamos a seguir teniendo este tipo de información y va a seguir analizándolo. O sea, no vas a ver a lo mejor que tiene ese tipo de extensión, pero va a ser todo el análisis. ¿Okay? Alex, nos pasamos. ¿Tienen un tiempito para el sorteo y resolver últimas dudas o preguntas y ver el último caso en consola? Aquí hay ciertas consultas, Ale, que la Las voy he a ir ido mencionando. respondiendo. La que está pendiente es la de David que nos pregunta, Alex, te comparto.
Ay Dios, le acabo de desaparecer. Sí. ¿Cuáles son los motores y cómo funcionan? ¿Cuáles son estos motores y cómo funcionan? Bueno, los motores que veíamos, los veíamos en el slide que nos estaba mostrando al principio de la presentación María. Son Ujú. varios slides, pero los podemos ver, por ejemplo, aquí. En esa capita. Motores anti-spam, motores de cualquier inteligencia de amenazas, es decir, va a identificar que el correo pueda tener, por ejemplo, una imagen y esa imagen al darle clic nos vaya a redireccionar hacia un sitio que tiene, por ejemplo, que se trata del sitio del hacker, que al darle clic nos vaya a descargar algo, ese tipo de amenaza. O un link hacia una página legítima, pero en esa página legítima trae algún componente malicioso. También todo ese tipo de inteligencia de amenazas, ese motor es el que se encarga de hacer eso. Firmas antivirus, por supuesto. Si el propio correo trae un virus, un archivo, ya sea zipeado y dentro del zipeado traiga cualquier cosa, ese es el motor de firmas antivirus, con todas las tecnologías que hay ahí, tanto de heurística de comportamiento como identificación con base en firmas, motores estáticos, motores dinámicos. Control contra phishing es otro engine específicamente que va a detectar también no solamente la reputación del dominio, del IP, del sender, sino, por ejemplo, las imágenes del correo. Y va a detectar el contexto del correo. Es decir, a ver, esta persona está intentando, está diciendo que pertenece, por ejemplo, a Microsoft, pero las imágenes no están pegadas en el documento y no redireccionan al sitio de Microsoft, redireccionan a otro sitio. Las IPs supuestamente de Microsoft no corresponden. El correo electrónico tiene algo sospechoso porque es un dominio diferente. Entonces, no solamente va a ser el análisis de eso, va a ser el análisis de las imágenes, va a ser el análisis del contexto. Ese es este engine también. El análisis de compromiso de suplantación de identidad va a ser igual lo mismo. Análisis de código es este análisis que les comentaba con apoyo del hub. Entonces son todos estos engines que van a trabajar dependiendo de lo que se vaya analizando en todo el correo. Entonces son múltiples engines que están aquí y dependiendo de lo que se identifique es como se catalogan también aquí. Por ejemplo, este correo que estamos viendo aquí tiene varias cosas. Ha sido identificado por el archivo en una política, por lo que está intentando hacer, cae en algún tipo de amenaza informática, además trae un virus, además está intentando hacer un tema de phishing. Entonces, y diferentes correos pueden caer en diferentes etapas, en diferentes capas. ¿Okay? Sí, espero haber aclarado Te la, respondimos, David. la pregunta. Bueno, Había, supongo que quieren. había una consultita que sí la logré ver, pero creo que se me perdió, que mencionaba si al momento de hacer la implementación, ¿verdad? Ya del email security, este hace un escaneo de los correos que estaban también antes de la implementación o solo los que estarían después de la misma. Buenísima pregunta. No, después. Antes no los Exacto. podemos ver. O sea, es una pasarela, es un filtro para hacerlo, un filtro que le pones entre el grifo por donde sale el agua y tu vaso. Entonces, todo lo que ya haya llegado al vaso y no le haya puesto el filtro antes, no la puedo filtrar. Ese es el mismo caso que estamos haciendo con la pasarela. Sin embargo, sí hay otras soluciones que si tienes un malware dentro de tu endpoint dentro de tu sistema con la solución seguridad avanzada y EDR de Acronis para el endpoint, cosas que hayan pasado antes y que probablemente estén ejecutando alguna tarea maliciosa o de riesgo dentro de tu endpoint, sí la pueda detectar. Pero en el correo electrónico específicamente, lo que haya pasado antes de la implementación. Esperemos que era todo bueno y no tengas ningún riesgo. Exacto. También nos pregunta Noel si podríamos repetir
lo que significan las capas de BEP y HAP. Y Noel también hace la consulta si trabaja con conectores de 365, ¿correcto? Sí, API de 365 le había contestado, me había preguntado a alguien más por ahí y contesté que se puede hacer la implementación a través de la API de 365. Ah, mira, sí, aquí están las de Noel. BEC significa mm, Business vulnerabilidad. Enterprise Compromise. Eso. O sea, es algo en algún correo que puede comprometer la información, los correos de la forma interna. Es decir, alguien está tratando de suplantar, por ejemplo, a María, que me está enviando un correo a mí, pero no es María. Los dos pertenecemos a la organización, estamos dentro del mismo dominio, pero alguien está suplantando la identidad de María para mandarme a mí, por ejemplo, un correo pidiéndome información de facturación de un cliente, por ejemplo. Exacto. El caso típico es eso, el director financiero que pide que le hagas la transferencia a una determinada cuenta. Tú no vas a sospechar que el director financiero de la compañía no es el correcto. O Alex, porque están usando el maria.acosta@cronis.com, no va a sospechar que realmente no soy yo, sino alguien más que le está pidiendo otro nuevo webinar. No, ese es el, ese es el tipo mm, de usuario comprometido em, Ya. que usan tu correo, tu dominio para hacerse pasar por ti. Así es. Déjame ver Y si Hub, encuentro uno aquí. el, Adelante, el, adelante. exacto, y Hub es el análisis del hardware, que es una tecnología equivalente bueno, equivalente. Es un tipo de análisis que no mm, hace em, perdón por repetirme, el análisis en el entorno aislado como sandbox. Es un sustituto o un complemento a ese tipo de análisis el entorno aislado. Eso es Noel y conectores te contestamos. Ok, muchas Mati, gracias. no, con mucho gusto, Noel. Matilde, ¿no quieres que hagamos el sorteo? ¿No le Sí, sí, regalamos sí, a ya no nadie hay una pruebita? más, ya no hay más consultas, ¿verdad? Para que empecemos Bueno, con el igual si sorteo. hay más, yo creo que es importante regalarles algo. Sí, sí, ok. Ya les vamos a compartir pantalla para que puedan observar. Al final son dos, vamos a ver, ya vamos, solo que empecemos a compartir pantalla. Serían 2 pruebas gratis, ¿verdad? Para 20 buzones por un mes. Sí solicitarles, ahí van a observar que van a estar los nombres de todos los participantes. Si alguno llega a repetir, ustedes creen que están en la misma organización, si nos apoyan mencionándolo también, entonces solo vamos a ahí que ustedes observen todos los participantes y luego vamos a mezclarlos también, ¿verdad? Y vamos a iniciar. Serían 2 ganadores. Mezclamos todos los participantes y podemos... ¿Ibas a decir algo, María? Perdón. Sí, que a ver quién sale y que si Alex y yo participamos. Era Ah, broma. ahí sí. No. Ok, entonces Pero damos inicio. Ok. que nuestros correos estén protegidos. En efecto, no mentiras, están protegidos, es broma. Para añadirle suspense. A ver, quién sale por ahí. ¿Quién no va a tener más phishing o sufrir más por esto? Hombre, Daisy nos hizo Daisy Barahona. pregunta. Daisy y César Ruiz. Felicidades. Buenísimo. No vamos a estar comunicando con ustedes para que puedan hacer el canje de de su gane, ¿verdad? Si les parece, pues dice que ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero sí les agradecemos muchísimo su participación. Y pues nos vamos a estar comunicando con los 2 ganadores, les agradecemos, van a llegar la grabación de todo el webinar a su correo y sin más que agregar, que tengan un excelente día.
Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas Muchas gracias, buen gracias. día. Hasta luego. Gracias, Noel. Adiós. Chao a todos.